Hola, hola, Dios les bendiga. Qué bueno es retomar los estudios. Tuvimos unos días de vacaciones, unas semanas. Les pido disculpas, pero estaba esperando que mis alumnas se pusieran al día para poder continuar. Y bueno, dándole gracias a Dios, hoy corresponde, o esta semana vamos a estudiar el capítulo 35 de Génesis. Continuamos con las verdades fundamentales del Evangelio. De todas formas, los videitos están aquí abajo. Y bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque vamos a continuar con sus estudios, con su palabra, que es lo que a Él le agrada. Amado Rey, exaltado y glorificado es tu nombre. Gloria, honra y alabanzas a ti. Padre, te damos gracias porque has sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Nos has guardado, nos has librado de todo mal y nos has mantenido acá firmes en el intento diario de aprender más de tu palabra, de vivir en tu verdad, de enseñar a otros, Señor, lo que nos has enseñado. Te damos gloria, honra y alabanza porque solo tú lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús pedimos que seas tú tomando el control de este tiempo, de estos estudios. Ayúdanos, Señor, a continuar sin desmayar. Gracias por una nueva oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un ejemplo, pero siempre que ustedes sientan la necesidad, estudiar la palabra es un alimento para el alma. Oren antes de hacerlo, pidiéndole al Señor que les dé la dirección, que les dé gracia, que a través de su Espíritu Santo les ayude a discernir en su palabra. Porque recordemos que la palabra nos llama a que seamos hacedores de lo que dice su palabra, no solamente es oidores, está muy bien, pero debemos también cumplir lo que Él nos llama. Y bueno, continuamos con la historia de Jacob, Israel. Sí, en el capítulo 35, Jacob vuelve a Betel. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Eso está unos capítulos más atrás. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Es interesante ver cómo Jacob escuchó una voz y obedeció. ¿Sí? Ellos conocían la voz de Dios y lo más importante, la obedecían. Y ver cómo en la calle le hacen llamado a su familia que se deshagan de todos los dioses extraños, porque para adorar a este Dios, al verdadero Dios, hay que deshacerse de todo lo que tengamos por Dios y no es Dios, y entregarnos puros, limpios de corazón y limpios no solamente físicamente, pero ir con todo, ¿sí? Con toda la verdad nuestra. Entonces eso es muy importante para tomarlo en cuenta, nosotros ver que nuestro Señor es un Señor santo, puro, limpio, y que nos quiere pedir eso cada día. Sigo en el verso 4. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Recordemos, y podemos echarle un vistazo al video anterior. Oye, qué maravillosa herramienta, ver qué fue lo que pasó con la hija de Jacob, porque ellos tuvieron que huir por la decisión que tomaron los hijos, ¿sí? Entonces, ver el respaldo que aquí el Señor hizo con la familia de Jacob. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron en la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón
Bakut. Elon Bakut en hebreo significa encina del llanto. El verso 9. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Recordemos que Padán Aram, acá dice, es el noroeste de Mesopotamia, ¿sí? Los nombres, todo eso es un poco complicado, eso es algo que a veces uno llega y, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Pero bueno, poco a poco hay cosas, por eso decimos que aunque leamos una y otra vez, no, yo ya leí Génesis, pero cada vez va a ser distinto, porque cuando el Señor nos regala más discernimiento, nos regala más conocimiento, vamos a ver la cosa desde otro punto de vista. Y muchos nombres a veces son claves, a veces cuando vayamos a estudiar o más adelante, si uno está estudiando otro tema o otro capítulo, otro libro, es importante saber de dónde estos nombres a veces tienen su significado o pasaron otras cosas allí. Entonces, es importante que lo que no entendamos, no hay problema, seguimos avanzando, en algún momento el Señor nos va a revelar lo que necesitemos. Continúo en el verso 10. Ok, me regreso al verso 9 donde ama. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Ya se lo había puesto en capítulos anteriores, pero aquí el Señor nuevamente le confirma a Jacob: tu nombre será Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el ángel peleó con él? Y eso está atrás. En hebreo, Jacob significa él agarra el talón. ¿Sí? En sentido figurado, él suplanta o engaña. También, si no me equivoco, también está subido el estudio de por qué el nombre de Jacob. Sí, recordemos que él nació con su hermano Esaú, eran mellizos, nacieron al mismo tiempo, pero Esaú salió primero, siendo unos minutos mayor, y Jacob nació agarrándole el talón. Entonces eso es lo que significa ese nombre, Jacob. Él le agarró el talón a su hermano y usó a su hermano como un comodín para salir, lo usó como una herramienta de ayuda, ¿sí? Se impulsó para él salir a través de su hermano. Ok, luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Sí? Qué hermoso. Es hermoso ver cómo el Señor es fiel, el Señor sigue confirmando y el Señor le hace una promesa de la cual disfrutaría Jacob, y no solamente Jacob, sino sus descendientes. Tenemos que pensar que cuando Dios nos hace una promesa, lo que viene de Dios no solamente nos va a beneficiar a nosotros, beneficia a nuestros descendientes. Y bueno, era la promesa y era el nombre de Israel. De allí viene ese nombre tan hermoso del que peleó con Dios. Y yo lo veo como una pelea, como el compañero de Dios, de verdad, maravilloso. De allí surge ese pueblo del cual nosotros somos ahora adoptados, porque pues ¿quién no quiere ser pueblo de Dios? Queremos ser la niña de los ojos de Dios. Y el Señor puso los ojos sobre Jacob, sobre Abraham. La promesa venía para él, pero vemos
cómo fue que se fue luego haciendo realidad. Continuamos con la muerte de Raquel y de Isaac, ¿sí? En el verso 16. Después partieron de Betel, cuando todavía estaba lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Benoní en hebreo significa hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Benjamín en hebreo significa hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén, queda en el verso 19. Aquí habían cosas que podemos observar con intencionalidad. Los nombres de todos esos grandes personajes históricos de la Biblia o de la tierra del pueblo de Dios, todos sus nombres tenían un significado. Es impresionante ver cómo ellos hacían todo con intencionalidad. Había un significado. Y fijémonos que Raquel, en medio del dolor, en medio de sintiendo que ella ya de verdad no iba a sobrevivir, le puso el nombre de Benoní, que significa el hijo de mi tristeza, de mi aflicción, porque también estaba triste ver que por fin iba a tener un hijo y no podía criarlo, estaba muriendo. Pero su papá rechazó ese nombre y dijo: no va a ser el hijo de su aflicción, va a ser el hijo de mi mano derecha, ¿sí? Porque era su esposa amada, que ellos tenían muchas mujeres en esa época, esa era la esposa que la amaba. Y bueno, Benjamín, el hijo de la mano derecha. Eso es muy importante. Nosotros a veces decimos cosas y no entendemos el poder que hay en nuestra palabra. Si nosotros ya estamos estudiando Génesis, pero si nosotros nos regresamos, creo que no están acá subidos en la página, pero a los primeros capítulos de Génesis, el capítulo 1 o 2, vemos que el Señor creó el mundo, el universo, todo lo creó con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios a nosotros sí nos formó, sí nos amoldó con sus manos. Él se tomó mucho más detalle con nosotros. Alabado sea el Señor. Y bueno, gracias a ese detalle es que nosotros somos así, a su imagen y semejanza. Y quiere decir que nuestras palabras tienen poder. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que declara nuestra boca. Hagamos las cosas con intencionalidad. Y declaremos siempre el favor de Dios para con nosotros. Porque así va a ser, ¿sí? Tengamos fe, que el que tiene fe todo lo mueve. Todo lo mueve y todo lo puede. Ok. En el verso 20. Sobre la tumba de Raquel, Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José, Benjamín. Los hijos de Bilha, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fue Gad y Aser. Nómbrese acá los 12 hijos varones, pero él tuvo hijas hembras también. Y aquí están
los nombres de las 12 tribus de Israel. Si me equivoco, no nombré a la hija, ¿sí? Porque aquí solamente mencionan a los varones. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, y los sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. ¿Sí? Wow. Hablamos acá ya de la muerte de Raquel e Isaac, que son los padres de Jacob. ¿Sí? Los padres de Esaú y de Jacob. Y ver, bueno, cómo fue la descendencia. Es un poquito un tema bastante para estudiar. De aquí salen las 12 tribus de Israel. Eso se ve muchísimo en todo lo que sigue a continuación. Eso se ve muchísimo. Y bueno, de eso forma parte este capítulo 35. Este capítulo 35, bueno, nos habla de lo que pasó con Jacob cuando volvió a su tierra y bueno, de la muerte de Raquel y de Isaac. Ciertamente, bueno, es aprender un poquito, a veces es, hasta para mí, a veces es un poquito enredado, lo de la descendencia y todo, pero bueno, hay herramientas y cada día se aprende un poquito más. De verdad que bueno, vamos a darle gracias al Señor porque lo importante es que estamos retomando los estudios de su palabra. Veamos que aprendimos de acá, tomamos lo mucho, lo poco, digamos, wow, ver importante de dónde surge Israel, porque vienen 12 tribus. Eso es importante, está en este capítulo, porque son 12 tribus. Eso se estudia mucho más adelante en la palabra del Señor. Y bueno, darle gracias a Dios. Gracias por escoger a una familia para poder salvarnos, a toda la humanidad, porque de allí, de una rama de allí, luego formó linaje nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios bajó a la tierra para salvarnos. Y es lo más importante, creo que es lo que estamos estudiando, las verdades fundamentales del Evangelio, lo que hizo Cristo y lo que verdaderamente importa. Estos son temas importantes, alimentarnos, aprender un poquito, así como vemos una novela, una historia, vemos una película. Esto es sumamente importante. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor. Quedamos en el capítulo 36. Creo que cuando terminemos con Génesis, que ya falta poco, vamos a ver si cambiamos la metodología para ver cómo vamos aprendiendo más. Seguimos con los estudios especiales, pero vemos si a través de estudios especiales podemos quizás aprender un poco más, avanzar un poquito más en la fe. Que sea el Señor ayudándonos, dándonos discernimiento. Gloria te damos, Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santo, santo eres, Señor. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación a través de la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Nos permites conocer el linaje de tu pueblo, de Israel, esa nación tan grande. Ahora nosotros la conocemos como un país, como todo un territorio, pero surgió
de algo pequeño, de un hombre, de Jacob, que tú lo escogiste, Señor, para que por medio de sus hijos pudiera crecer esa nación y haber reyes y toda una historia. Padre, te damos gracias porque has sido bueno, gracias por la misericordia que has tenido desde el principio de tu creación para con nosotros. Gracias, gracias, te pedimos que nos dé fortaleza para seguir avanzando en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.